Respiras hondo, pero el aire huele a cera y miedo. Frente a ti, una mujer permanece sentada, inmóvil, mientras nobles y clérigos discuten su destino. No lleva corona, pero cada gesto suyo dicta el ritmo de la sala. Nadie osa interrumpirla. Sus ojos, fríos y pacientes, parecen leer tus pensamientos, y sabes que si hablas, tu vida cambiará para siempre. Cuéntame, ¿desde qué rincón del mundo me escuchas? Es fascinante imaginar todas las almas que en este mismo momento comparten esta noche conmigo. Acomódate, relájate y déjate llevar por estas historias. Y antes de seguir no olvides darle un buen like al video y suscribirte. Así cada visita se convierte en un paso más profundo en este viaje oscuro y verdadero. La niña que más tarde sería conocida como la mujer más poderosa de Inglaterra no comenzó su vida rodeada de coronas ni intrigas cortesanas. Nació en una familia noble de recursos moderados, pero con la suficiente ambición para venderla como moneda de cambio. Tenía apenas 10 años cuando su nombre dejó de ser suyo y se convirtió en parte de un contrato. Ese año, los heraldos anunciaron su compromiso con un hombre 20 años mayor, con tierras, influencia y la capacidad de multiplicar las arcas de su padre. El acuerdo se firmó sin que ella pronunciara una sola palabra. La única instrucción que recibió fue breve y definitiva: sonríe y obedece. El día de la boda, los testigos vieron a una niña envuelta en un vestido cuyo peso doblaba el de sus hombros. La tela le rozaba el suelo y absorbía el frío de las losas. Tenía los dientes de leche todavía, y la muñeca con la que dormía hasta la noche anterior seguía bajo la almohada en su alcoba de infancia. No hubo fiesta para ella. Hubo protocolo. El sacerdote recitó los votos con la voz cansada de quien ya no distingue entre bendecir un matrimonio o firmar una condena. Su madre aplaudió, su padre sonrió satisfecho, y el novio apretó su mano hasta que la piel se volvió blanca. Esa noche, nadie le explicó lo que iba a suceder. No de forma directa. Solo escuchó fragmentos de advertencias, frases inconclusas y el silencio incómodo de las criadas. Fue conducida a una habitación amplia, con un lecho tan alto que parecía un trono de madera tallada. El hombre entró con una jarra de vino, cerró el cerrojo y se acercó. Ella retrocedió instintivamente. Él sonrió, no con afecto, sino con el gesto calculado de quien ha esperado ese momento con paciencia. A la mañana siguiente, recibió dulces y sedas como recompensa. La felicitaron. Nadie preguntó cómo había dormido. Nadie preguntó si había llorado. Desde ese día, su cuerpo, su voz y su futuro pasaron a ser propiedad de otro. Esa fue la primera lección que aprendió. En su nuevo mundo, las preguntas se pagaban con dolor. A los 12 años, ya había dejado de preguntar. No porque las dudas hubieran desaparecido, sino porque las respuestas venían acompañadas de la mano cerrada de su esposo o de castigos más sutiles: la exclusión, el hambre, el aislamiento. Una vez preguntó por qué la puerta del dormitorio se cerraba por fuera. Despertó con un hematoma en el hombro y sin recordar en qué momento se había quedado dormida. Otra vez, una mirada prolongada a un mozo de cuadra le costó 3 días sin poder masticar comida sólida. No lo llamaban abuso. Lo llamaban corrección. Le repetían que era obstinada, que necesitaba disciplina. Pero lo que realmente querían era borrar cualquier rastro de la niña que había sido. Y funcionaba. Se convirtió en una sombra dentro de la casa, aprendiendo a moverse sin ruido, a respirar sin llamar la atención. Cuando él la ignoraba, sentía alivio. Cuando él la miraba, se preparaba para el impacto. Nunca había golpes visibles, siempre en lugares donde la seda pudiera ocultarlos. Y con el tiempo, dejó de reaccionar. Si un objeto volaba hacia ella, lo esquivaba sin parpadear. Si le retorcían la muñeca, contenía el aire en los pulmones. Las sirvientas no intervenían. Algunas murmuraban en su ausencia, pero todas se inclinaban cuando el señor de la casa pasaba. Cuando ella aparecía con una herida, la lavaban con agua fría y con palabras más frías aún. Podría haberte tocado un hombre peor. Y poco a poco, empezó a creerlo. Lo que nadie sospechaba era que, incluso entonces, ella estaba memorizando cada detalle, y que algún día lo usaría. A los 13 años, había perfeccionado el arte de volverse invisible. Caminaba como si sus pies no tocaran el suelo. No interrumpía, no pedía, no reía demasiado alto. Sin embargo, su mente no estaba quieta. Mientras callaba, escuchaba. Y mientras escuchaba, aprendía.
Descubrió que temía cada persona de la casa. El caballero con el dedo amputado evitaba el ala este por las noches. El obispo rompía sus ayunos con vino. Su marido, el hombre que dominaba cada rincón de la casa, estaba aterrorizado por ser ignorado. Así que ella lo castigaba con silencio. No lo desafiaba ni lo insultaba, simplemente lo dejaba sin una reacción que pudiera controlar. Pronto, empezó a leer en secreto, crónicas, leyes, historias de reinas que habían gobernado desde la sombra. Aprendió a retrasar una orden sin que pareciera desobediencia, a adular a un hombre mientras desnudaba sus debilidades, a llorar sin lágrimas y a hablar sin decir nada concreto. A los 14, las damas mayores de la corte empezaron a notarla. La creían sumisa, pero la verdad era otra. No veían que cada gesto que aparentaba docilidad era, en realidad, un experimento. No sabían que cada vez que callaba, estaba probando el alcance de su influencia. Una noche, en una cena repleta de nobles, un hombre sentado junto a ella hizo una broma velada sobre la virtud de las mujeres jóvenes. Las risas recorrieron la mesa, incluso su marido sonrió. Ella no. Cuando el murmullo se apagó, dijo con calma: si su ingenio fuera tan afilado como su espada, quizá aún tendría ambas manos. La sala se congeló. Un sirviente dejó caer una copa, otro comensal tosió, y el hombre de la broma palideció. Su marido enrojeció, no de ira, sino de desconcierto. Ella bajó la mirada, bebió un sorbo y no volvió a hablar en toda la noche. Esa fue la segunda lección que aprendió. En un mundo donde la fuerza mandaba, una palabra precisa podía herir más que cualquier arma. A los 15 años, la niña que había aprendido a no existir comenzó a existir de otra manera, como sombra que nadie podía ignorar. Su poder no se veía en títulos ni en coronas, sino en la certeza que generaba en cada mirada ajena, en la tensión que provocaba con su sola presencia. Cada gesto, cada pausa, cada asentimiento calculado se convirtió en un instrumento. Y con él, la corrupción de su entorno empezó a tomar forma. No necesitó armas. No necesitó levantar la voz. Comenzó con las ausencias. Hombres y mujeres que habían desafiado su paciencia, que la subestimaron o que se rieron de su silencio, comenzaron a desaparecer. Primero un caballero del consejo, luego un primo que la había ignorado, más tarde un sacerdote que había oficiado su boda infantil. Los rumores decían que habían sido enviados a tierras lejanas, o que habían muerto por enfermedades repentinas. Nadie preguntó con demasiada insistencia. Nadie sospechó de la niña en dorado. A los 16, su silencio ya no era sumisión. Era estrategia. Observaba las reuniones, memorizaba debilidades, estudiaba los patrones de miedo y orgullo de cada noble. Cada gesto era registrado, cada palabra contada, cada secreto almacenado. Aprendió a usar los recursos que le daban, cartas, informes, solicitudes de audiencia. Y empezó a colocarlos donde más daño podían hacer, sin que nadie supiera quién movía los hilos. Pero lo que parecía solo inteligencia pronto se volvió cálculo frío. Cada desaparición, cada humillación ajena, le enseñaba que el poder más efectivo no es el que se muestra, sino el que se percibe desde la sombra. Los hombres que antes la habían golpeado o ridiculizado, comenzaron a caminar con cuidado a su alrededor. Sus miradas ya no la buscaban con desdén, sino con cautela. Cada movimiento de la niña era un recordatorio de que no se debía subestimar lo pequeño, lo silencioso, lo invisible. Y mientras su esposo observaba, incapaz de controlar el flujo de influencia que ella ejercía sin un gesto, comenzó a respetarla, no como esposa, sino como fuerza que podía desestabilizarlo. A los 17, su primer acto de transgresión grave sucedió durante un consejo privado. Un varón había presentado un plan que beneficiaba sus propios intereses a costa de la corona y del patrimonio de la familia real. La joven, que hasta entonces se limitaba a escuchar y memorizar, levantó la voz por primera vez en una reunión formal. No fue un grito ni un reclamo dramático. Fue un juicio frío, medido, calculado. Señaló contradicciones, mostró evidencia que solo ella había recopilado y expuso la falsedad del plan ante todos. La reacción fue inmediata. El varón quedó humillado, la sala en silencio absoluto. Su esposo palideció y la observó, entendiendo que aquel gesto no podía ignorarse. La niña dorada había marcado un límite. Había cruzado una línea que, para otros, todavía era infranqueable. Pero eso no fue lo peor. Lo peor sería descubrir que nadie estaba a salvo de su control, ni siquiera quienes creían que la habían formado.
A partir de ese momento, la corrupción se profundizó. No por ambición vacía, sino por un principio que había aprendido con cada golpe recibido: quien controla la información controla el poder. Comenzó a dictar quién tenía acceso a qué documentos, quién podía entrar a qué sala y quién era escuchado o ignorado. Los subordinados se movían como piezas en un tablero, creyendo que actuaban por sus propios intereses, mientras ella los guiaba sin ser vista. Su estrategia alcanzó un punto crítico cuando un rival cercano de su esposo intentó desacreditarla públicamente. Su respuesta fue quirúrgica: no confrontó, no gritó, no se defendió. Esperó, observó, recogió pruebas de cada mentira, cada contradicción y cada error del hombre. Cuando finalmente habló, lo hizo en una frase precisa que desmoronó la reputación de su enemigo y consolidó la suya. Su ascenso invisible era evidente. Cada desaparición, cada humillación controlada, cada silencio medido, reforzaba el terror que comenzaba a sentir la corte. Sus pares ya no se atrevían a discutir con ella. Su esposo la miraba con una mezcla de respeto y alarma. Los hombres que antes creían dominarla entendieron que cualquier intento de someterla podría volverse contra ellos. Y aún así, en el centro de todo, la niña dorada mantenía la apariencia de obediencia. Sonreía cuando debía, asentía cuando se esperaba, y no levantaba la voz más de lo necesario. Era la combinación perfecta: una mujer que nadie sospechaba que podía maniobrar tan profundamente, capaz de provocar ruina sin tocar una espada. Porque la verdadera corrupción no estaba en las armas, ni en las batallas. Estaba en la mente, en la paciencia, en la memoria, y ella había aprendido a usarla como nadie antes. Y mientras todos pensaban que todavía era la niña que habían golpeado y silenciado, ella se estaba convirtiendo en la fuerza que nadie se atrevería a desafiar. La niña dorada que había sobrevivido a golpes, humillaciones y matrimonios forzados no existía en el vacío. Su ascenso silencioso se producía en un contexto histórico muy concreto: la Inglaterra de finales del siglo XV y comienzos del XVI, un reino marcado por luchas internas, facciones nobles y la creciente centralización del poder real. Las decisiones de cada noble, cada consejero y cada monarca podían determinar la estabilidad del reino, y las mujeres de la corte, aunque teóricamente subordinadas, ejercían influencia a través de redes de información, matrimonios estratégicos y alianzas sutiles. Durante ese periodo, era común que las niñas de familias nobles fueran comprometidas a edades tempranas. La práctica respondía a cálculos políticos y económicos, no a la edad o al consentimiento. Matrimonios como el suyo, forzados y desiguales, eran considerados la norma. Las consecuencias para quienes desobedecían eran severas: pérdida de herencia, exclusión social o incluso castigos físicos. En este ambiente, la supervivencia dependía del silencio, la observación y la capacidad de adaptarse a un sistema que no reconocía la vulnerabilidad de las mujeres jóvenes. Paralelamente, otras figuras femeninas de la corte habían encontrado vías de poder, aunque más limitadas. Isabel de York, por ejemplo, había logrado posicionarse como mediadora entre facciones en conflicto, usando correspondencia y gestos estratégicos. Margaret Beaufort, madre de Enrique VII, ejercía control desde la sombra sobre decisiones políticas clave, manipulando alianzas sin tomar la corona en sus manos. Nuestra protagonista seguía esa misma lógica, pero con una intensidad más calculada, aprendiendo de la historia de sus predecesoras para anticipar movimientos, vulnerabilidades y lealtades. La corte de aquel tiempo era un escenario de constantes pruebas. Los hombres de poder competían abiertamente por títulos, tierras y favores reales, mientras las mujeres, supuestamente subordinadas, construían su autoridad en los intersticios de esas luchas. La niña dorada no necesitaba la visibilidad de un título oficial para hacerse notar. Cada gesto, cada palabra medida y cada silencio cuidadosamente calculado le otorgaban influencia. La diferencia crucial era que ella no esperaba reconocimiento. No buscaba elogios ni recompensas visibles. Trabajaba con la certeza de que la información y la memoria eran las armas más poderosas y que la paciencia era su mejor aliado. Un ejemplo concreto de la eficacia de su estrategia fue la desaparición progresiva de rivales y críticos. Lo que para otros era coincidencia o casualidad, para ella era consecuencia directa de una red invisible de presión y control que había comenzado a tejer desde los 14 años. Nadie podía probar su intervención, pero la reputación de quienes se oponían a ella caía sistemáticamente. Cada aliado inesperado, cada enemigo neutralizado, reforzaba su autoridad. Incluso en medio de la normalidad de la corte, la tensión aumentaba. Cada reunión se convirtió en un juego silencioso donde un movimiento equivocado podía significar la ruina.
Al comparar su ascenso con otras reinas y mujeres influyentes de Europa, se aprecia que el poder indirecto no era raro, pero pocas habían logrado manipularlo con la precisión de nuestra protagonista. Catalina de Aragón, en España e Inglaterra, influyó en la política mediante alianzas matrimoniales y consejos discretos. Lucrecia Borgia, en Italia, usó correspondencia, contratos y favores estratégicos para consolidar su influencia. Lo que diferenciaba a nuestra protagonista era la combinación de observación constante, memoria infalible y la habilidad de permanecer invisible hasta el momento decisivo. En términos históricos, sus acciones también reflejaban la transición del poder medieval hacia un poder más centralizado y racionalizado. La Inglaterra de aquel tiempo estaba estableciendo sistemas de registro, administración y jerarquías que permitían a la nobleza ejercer control más allá de la fuerza física, y ella supo aprovechar esas estructuras. Su habilidad para manipular información, anticipar movimientos y administrar conflictos internos se alineaba con un cambio más amplio. La política ya no dependía únicamente de la espada, sino de la estrategia y del conocimiento oculto. Al observar sus movimientos desde la perspectiva de un historiador, queda claro que estaba utilizando métodos que serían formalizados siglos después como diplomacia, inteligencia y control administrativo. Lo que parecía un simple gesto de obediencia o un silencio calculado no era pasividad, sino práctica sistemática del poder. Cada interacción, cada mirada y cada respuesta medida construían un mapa invisible de influencia que nadie podía contradecir, y mucho menos rastrear hasta ella. Y mientras la corte continuaba su rutina, ajena a lo que se gestaba, ella ya había aprendido que la violencia visible no era necesaria. Había encontrado una manera de institucionalizar su poder, de transformarlo en rutina silenciosa, y estaba lista para el siguiente paso: convertir la corrupción en un sistema que funcionara incluso sin su intervención directa. A los 18 años, la niña que había sido golpeada y silenciada se convirtió en un pilar invisible de la corte. Su poder ya no dependía de la sorpresa o del cálculo individual, se había institucionalizado. Cada acción que ella realizaba era observada y reproducida por otros, porque habían aprendido que el éxito dependía de alinearse con ella. Sus movimientos eran estudiados y repetidos por cortesanos, sirvientes y nobles. La obediencia se convirtió en costumbre, y la costumbre en ritual. Los juicios eran su primer escenario. No tomaba la palabra a menudo, pero cuando lo hacía, bastaba con una frase medida para inclinar el destino de una disputa. Una acusación de fraude o traición en la corte no era solo examinada por jueces y testigos. Su mirada, su silencio y su asentimiento dictaban quién sería culpable y quién inocente. Cada sentencia aplicada reforzaba su autoridad. Los nobles aprendieron que no valía la pena discutir si ella estaba presente. Un asentimiento o una mirada podía determinar su suerte. Las ceremonias fueron otro terreno de control. Bodas, banquetes, audiencias públicas, incluso funerales se convirtieron en rituales donde su posición se hacía sentir sin necesidad de proclamaciones. Durante los banquetes, su presencia obligaba a los hombres a medir sus palabras, a las mujeres a ajustar sus comportamientos. Cada gesto suyo era imitado o anticipado. La cortesía se convirtió en un arma y un indicador de poder. Incluso los más arrogantes de la corte se movían con cuidado a su alrededor, midiendo cada paso. Incluso en la rutina, había crueldad. Porque la ritualización del poder no era solo organización, era también recordatorio constante de quien controlaba el orden, de quien podía inclinar la balanza sin levantar la voz. El uso de intermediarios era otro de sus métodos. Ella nunca necesitaba actuar directamente, delegaba tareas, enviaba cartas y dictaba instrucciones que otros ejecutaban como si fueran sus propias decisiones. Cada desaparición, cada ajuste en la distribución de recursos, cada sanción aplicada, llevaba su firma invisible. Sus rivales comprendieron que enfrentarse a ella era enfrentarse a un sistema que ya funcionaba incluso cuando ella no estaba presente. Los rumores comenzaron a circular, que influía en la designación de cargos, que podía decidir la fortuna o ruina de familias enteras, que incluso la corona consultaba sus opiniones en secreto. Ninguno podía probarlo, y esa era la clave. La evidencia de su autoridad era intangible, pero su efecto tangible. Cada consejero, cada soldado, cada criado entendió que la niña dorada se había convertido en mujer de sombra y presencia absoluta. Y aún así, los hombres que creían dominarla continuaban subestimándola. Creían que la cortesía y la obediencia eran suficientes para mantenerla dócil. No sabían que cada gesto calculado, cada silencio prolongado, reforzaba su control. Su influencia alcanzó su primer acto público que no pudo ignorarse. Durante una audiencia real, un conflicto entre dos familias nobles amenazaba con desbordarse en violencia.
La multitud esperaba que el rey interviniera. Ella se limitó a sentarse, observar y emitir una recomendación precisa y breve. Su consejo fue seguido al instante, y la crisis se resolvió sin necesidad de confrontación. Fue el primer momento en que todos comprendieron que su autoridad no dependía del título ni de la violencia, sino de la certeza que inspiraba. La corte se inclinó, no por miedo inmediato, sino por anticipación. Sabían que su juicio determinaba el flujo de poder. La ritualización del poder también se manifestó en la gestión cotidiana de la casa real. Distribución de alimentos, organización de criados, asignación de responsabilidades y supervisión de recursos se convirtieron en una extensión de su control silencioso. Cada acción de los demás debía alinearse con sus expectativas, y cualquier desviación era corregida con discreción y eficacia. Con el tiempo, su influencia se volvió invisible para los ojos inexpertos, pero imposible de ignorar para quienes la observaban de cerca. Porque en la corte, la verdadera fuerza no reside en la espada ni en la corona, sino en la constancia de un control que se ejerce sin ser visto. Y ella lo había logrado. El poder ya no era circunstancial, era rutina. La pregunta ahora era cuánto más lejos podía llevar esa rutina antes de que la corte misma comenzara a temerla. A los 20 años, la mujer que había sobrevivido al dolor y la humillación ya no se contenía tras el velo de la cortesía. Su silencio ya no era pasividad, era advertencia. Lo que antes había sido una autoridad sutil se transformó en confrontación directa con normas, con reglas tácitas, incluso con la moral de la corte. Cada decisión que tomaba resonaba como un desafío a la jerarquía que hasta entonces parecía inquebrantable. El primer choque visible ocurrió en la iglesia. Durante una misa solemne, un sacerdote interrumpió una disputa menor entre nobles con una admonición pública. Ella, sentada en un lugar que nadie consideraba estratégico, corrigió con calma el procedimiento que debía seguir la ceremonia, señalando errores que incluso el rey aceptó sin contradecirla. Lo que para otros parecía arrogancia, para ella era solo lógica aplicada. La institución, que hasta entonces la ignoraba, comenzó a percibirla como amenaza. No tardó en desafiar también a los nobles. Aquellos que intentaban manipularla o subestimarla empezaron a recibir respuestas sutiles pero demoledoras, decisiones contrarias a sus intereses, privilegios negados o aliados estratégicamente retirados. Todo sin levantar la voz, sin necesidad de confrontación abierta. La corte comenzó a notar un patrón. Ella no tenía necesidad de confrontar directamente. La rutina que había instituido se convirtió en instrumento de poder que podía alterar el orden sin armas ni gritos. Lo que nadie sospechaba era que detrás de su calma se gestaba un delirio de control. No era suficiente con dirigir, corregir o anticipar. Quería que su influencia fuera ley, que su juicio se convirtiera en norma no escrita que nadie osara cuestionar. Los ataques a las instituciones no eran necesariamente violentos, pero eran precisos. Ajustaba decretos, modificaba protocolos y reorganizaba funciones. Los hombres de la corte, acostumbrados a que la autoridad femenina se limitara a gestos de cortesía, comenzaron a sentirse incómodos. Algunos se rebelaron, intentando mantener la tradición, pero la rutina de su poder lo superaba. Cada intento de resistencia era neutralizado de manera casi imperceptible. Un nombre olvidado en una lista, una orden invertida, una reunión postergada. Ninguno entendía que se estaba enfrentando a una fuerza que no necesitaba declarar la guerra para vencer. Los gestos de delirio de grandeza se hicieron visibles cuando comenzó a tomar decisiones que afectaban directamente a la corona y la iglesia. Intercedió en la redistribución de tierras, reorganizó audiencias con el clero y estableció contactos estratégicos con nobles extranjeros. Todo era calculado, todo reforzaba su influencia y demostraba que la obediencia a su juicio era más eficaz que la fe en las normas existentes. Y mientras la corte murmuraba sobre su arrogancia y ambición, ella sonreía en silencio, consciente de que cada acción estaba minando la autoridad de quienes creían poseerla. Cada conflicto, cada choque, era una prueba de que su poder había dejado de ser sombra para convertirse en presencia dominante. La ruptura externa culminó en un gesto público que nadie olvidaría. Durante una audiencia formal en la que se debatían impuestos y privilegios, ella intervino, no para pedir permiso ni para sugerir cambios, sino para imponer correcciones y reorganizar responsabilidades de manera inmediata. Los nobles y funcionarios, sorprendidos, aceptaron sus modificaciones sin cuestionarlas. Fue la primera vez que su influencia desafió abiertamente la tradición, demostrando que la obediencia ya no era opcional, era inevitable. A partir de ese momento, su nombre circulaba con mezcla de respeto y temor.
La mujer que había comenzado siendo una niña silenciada ahora desafiaba instituciones enteras sin alzar la voz, y la pregunta que flotaba en todos los corredores de palacio era clara. ¿Hasta dónde llegaría antes de que alguien se atreviera a detenerla? Si hubieras vivido bajo su reinado, habrías notado cosas que otros no se atrevían a mencionar. Pequeñas señales de su humanidad, escondidas entre la perfección calculada de cada gesto. Tal vez la hubieras visto detenerse ante un espejo demasiado tiempo, ajustando una prenda, midiendo su propia expresión como si temiera traicionar lo que estaba construyendo. O tal vez la habrías escuchado suspirar en la soledad de sus habitaciones, cuando nadie podía registrar el sonido. Sus secretos eran numerosos, aunque nadie fuera capaz de descifrarlos del todo. Tenía sus vicios, sus momentos de indulgencia y sus contradicciones, aunque se aseguraba de que nadie lo notara. Las noches que pasaba sola eran rituales privados, largas horas con textos prohibidos, cartas secretas y consultas discretas con confidentes leales. Allí, en la penumbra, su mente podía ser tan libre como la niña que alguna vez corrió descalza por un prado, aunque fuera solo por unos minutos antes de volver a la máscara que todos conocían. Pero incluso en su privacidad, su poder la perseguía. Un mal gesto, una palabra fuera de lugar, y alguien, en algún lugar de la corte, podría detectar su vulnerabilidad. Cada pequeño secreto era un arma que guardaba para sí misma, y a veces, un castigo que se infligía para recordarse que nada ni nadie podía confiar en ella completamente. Sus contradicciones eran visibles para quienes observaban de cerca. Podía mostrar compasión frente a los necesitados, solo para utilizar esa misma empatía como moneda de influencia ante los nobles. Podía sonreír y mostrar deferencia a su esposo, mientras sus ojos evaluaban cada gesto, cada titubeo, cada mentira no dicha. Nadie sabía que detrás de la calma aparente había un cálculo constante, un registro mental de cada debilidad, cada secreto, cada oportunidad. Los rumores sobre sus inclinaciones y hábitos comenzaron a circular, aunque siempre envueltos en dudas y discreción. Algunos hablaban de cartas y mensajes privados que desaparecían antes de ser leídos. Otros mencionaban reuniones nocturnas con personajes influyentes fuera de la vista de la corte. Nunca había evidencia, pero la ausencia de pruebas no eliminaba el temor. Cada gesto era interpretado, cada mirada escrutada, cada silencio pesado de significado. Si hubieras estado allí, habrías sentido cómo la tensión de su presencia se filtraba en cada rincón. Habrías aprendido a medir tus palabras, a ocultar tus verdaderas intenciones, porque la mujer que parecía obediente podía conocer más sobre ti que tú mismo. Incluso las pequeñas adicciones y hábitos que nadie notaba se convirtieron en rituales de control personal. Tomar un sorbo de vino en soledad para calmar el pensamiento, leer documentos hasta altas horas de la noche para mantener ventaja sobre los demás, practicar gestos de cortesía que en realidad eran pruebas de quienes se atrevían a engañarla. Todo estaba calculado, todo tenía un propósito, y todo servía para reforzar la muralla de su poder invisible. Porque mientras la corte la veía como impecable, eficiente y silenciosa, tú sabrías la verdad. Detrás de la fachada, había una mujer que jugaba con secretos, equilibraba sus contradicciones y manejaba vicios con la precisión de quien sabe que la caída puede llegar en cualquier momento. Y esa preparación silenciosa sería la que definiría su ascenso final, y eventualmente, el precipicio que nadie pudo prever. El tiempo no perdona, y ni siquiera la mujer más calculadora puede controlar todos los hilos. Después de años de silenciosa dominación, sus movimientos comenzaron a ser observados con más atención. Cada aliado perdido, cada decisión cuestionada, cada rumor cuidadosamente silenciado se volvió un terreno fértil para su caída. El primer golpe llegó desde donde menos lo esperaba. Hombres que creía neutralizados, que creía dependientes de su influencia, comenzaron a mover piezas sin que ella lo advirtiera. Un consejero enviado al extranjero regresó con respaldo inesperado. Un noble, previamente silencioso, empezó a desafiar sus propuestas con nuevas alianzas. La Iglesia, cansada de sus intervenciones, halló una forma de contradecirla con discreción que la dejaba indefensa ante la opinión pública. No fue un colapso repentino. Fue un goteo constante, una carta mal interpretada, un rumor aceptado como verdad, un gesto mal calibrado. Y con cada error, la muralla que había construido con tanto cuidado mostraba grietas que nunca pensó que existirían. Incluso su esposo, ahora más viejo y gris, comenzó a distanciarse. Lo que antes era un silencioso reconocimiento de su autoridad se convirtió en desconfianza. Sus decisiones, antes obedecidas sin cuestionamiento, fueron debatidas abiertamente. Su silencio, que había sido su arma más potente, ya no bastaba para imponer respeto.
Los que alguna vez temieron a su mirada ahora la observaban, buscando la evidencia de su debilidad, y la encontraron en gestos mínimos que solo ella conocía: un temblor en la mano, un parpadeo demasiado largo, un suspiro que delataba cansancio. Los secretos que había guardado por años se volvieron armas contra ella. Confidencias reveladas, aliados comprados por promesas más convincentes, y su estrategia de control basada en el miedo y la previsión comenzó a desmoronarse. La mujer que había aprendido a anticipar cada movimiento ajeno se encontró frente a un tablero donde las piezas cambiaban solas. Y entonces entendió lo que había ignorado durante años. El poder que construyes desde las sombras puede ser arrebatado por aquellos que aprenden a ver en la oscuridad. Cada desaparición que había provocado, cada silencio que había impuesto, cada lección de miedo que enseñó, ahora se volvía contra ella. Su caída culminó en un día que sería recordado por la corte. Un consejo convocado para discutir asuntos de Estado se convirtió en espectáculo de su derrota. Acusaciones veladas, aliados que la abandonaban, decisiones anuladas. La mujer que una vez movió la corte como si fueran piezas de ajedrez quedó expuesta, reducida a la reacción humana que había ocultado durante años. Sorpresa, vulnerabilidad y, finalmente, impotencia. Y mientras caminaba por los pasillos que había dominado, con la cabeza erguida pero el corazón pesado, entendió que ningún control es absoluto, que ninguna estrategia es perfecta, y que incluso la sombra más larga puede ser atrapada por la luz que nunca vio venir. La niña silenciosa que una vez fue enterrada bajo seda y golpes, que se convirtió en sombra y luego en fuerza, finalmente se enfrentaba a su propia fragilidad. Su historia termina como comenzó, con un silencio que habla más que cualquier palabra. La niña que fue esposa a los 10, golpeada a los 12, que aprendió a desaparecer entre miradas y gestos, se convirtió en una mujer que moldeó Inglaterra sin necesidad de coronas ni títulos visibles. Cada Bruce, cada lección de obediencia, cada secreto acumulado fue la base de un poder que nadie esperaba, y que nadie vio venir hasta que fue demasiado tarde. Lo que dejó atrás no fueron solo decisiones ni alianzas, fue un precedente de lo que significa sobrevivir y adaptarse en un mundo donde la vulnerabilidad se paga con sangre y miedo. La historia oficial puede olvidarla, pero su legado estaba en cada susurro, en cada gesto de respeto temeroso, en cada noble que aprendió a medir sus pasos al cruzar su mirada. Y tú, que escuchas ahora, ¿habrías resistido, te habrías dejado moldear, o habrías usado el silencio como arma para convertir cada golpe en estrategia? ¿Serías capaz de transformar dolor en poder, de convertir humillación en lección, de volver invisibilidad en autoridad? Su vida es una lección doble, la del costo del silencio y la del valor de la observación. Nos recuerda que el poder no siempre se lleva con títulos o ejércitos, sino con paciencia, cálculo y una lectura precisa de quienes te rodean. Que la fuerza más peligrosa a veces es invisible, y que el miedo puede ser tan eficiente como la violencia. Si alguna vez te has preguntado qué distingue a quienes sobreviven del resto, observa su historia. Aprende que la obediencia aparente puede ocultar la mente más estratégica, y que los más silenciosos no siempre son los más débiles. Si esta historia te obligó a cuestionar lo que creías saber sobre el poder, la injusticia y la resistencia, compártela. Habla de ella, comenta tus pensamientos, discute con otros sobre lo que habrías hecho. Porque esta historia no pertenece solo a los libros de historia, pertenece a quienes están dispuestos a escucharla y reflexionar sobre ella. Y si quieres seguir descubriendo las historias que la historia intentó borrar, suscríbete. Aquí, cada voz olvidada tiene un espacio, y cada secreto finalmente encuentra oído. La niña silenciosa, la mujer que nadie esperaba, la sombra que movió la corte, ahora permanece como recordatorio. El poder no siempre se anuncia, no siempre se corona, pero cuando surge, deja huella en todos los que alguna vez intentaron ignorarlo. Bienvenido al único lugar donde la Edad Media nunca terminó, y aún no has visto lo que sigue.